Buenos días, mis hermanos niños de clase La Florida. En esta mañana daremos comienzo a esta santa escuela dominical y lo vamos a hacer orando al Señor para que el Señor tome dominio de este servicio desde principio a fin, nos dé sabiduría y espíritu recordatorio para poder enseñar lo que el Señor quiere que entregue en esta mañana. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos concedes un día más de vida, de salud. Nos permite, Señor, estar reunidos, Señor, a través de los medios digitales, Señor, llevando tu palabra, esta escuela dominical. Bendito Dios, le pedimos que usted tome dominio, Señor, de este servicio, desde principio a fin. Úseme como instrumento en sus manos, bendito Dios. Padre eterno, Señor, asimismo como a los niños también usted del Espíritu, Señor amado, de memoria, para que puedan aprender, Señor. Amado Dios, le pedimos esta bondad y misericordia a través de tu Hijo amado, con nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En esta mañana queremos entregarle saludos a nuestros hermanos predicadores de la Casa de la Florida, a la congregación en general, a los niños y niñas de la clase de la Florida, así como también a nuestra jefatura de escuela dominical, a nuestra hermana Rosita Guajardo y a nuestro hermano Pedro Durán, entregándoles las más ricas bendiciones de parte del Señor. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, lo vamos a hacer leyendo su santa palabra, la cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Y le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones. En esta mañana nos corresponde el repaso de las lecciones anteriores que ya hemos aprendido. En cada una de ellas iremos rescatando lo que el Señor nos quiso enseñar, lo que nos quiso decir a través de su palabra, de su enseñanza. Y es por eso que en el primer tema nos correspondió hablar de Moisés. Como bien ya se aprendió en la escuela dominical, Moisés fue el que rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios a la edad de 80 años. Cuando ya era un anciano, el Señor lo honró para que cumpliera esta tarea. Y fue así como se convirtió en el líder de este gran pueblo que era Israel. A lo largo de su pasar como líder, Moisés se había enfrentado a muchos problemas. Recordemos que el primer problema en el cual se vio enfrentado fue cuando llegaron a la orilla del mar y venían los egipcios tras el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel empezó a recriminar a Moisés diciéndole que era mejor estar con los egipcios, que ahora iban a morir todos por culpa de él. Pero Moisés confió en Dios. Es así como posteriormente se abrió el mar y el pueblo de Israel pudo cruzar, y el pueblo de egipcio pereció todos ahí en el mar y murieron todos ahogados. Posteriormente, después, en su pasar, Moisés, el pueblo reclamaba porque no tenían que beber, no tenían que comer. Y nuevamente Moisés, confiando en Dios, Dios les proveyó el agua y les proveyó maná del cielo. Con esta enseñanza, mis hermanos niños, nos quiere decir que a lo largo de nuestras vidas, el Señor nos va
a transformar en líderes quizás en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, posteriormente en un futuro, en las iglesias donde nos congreguemos. El Señor nos va a poner como líderes delante de un grupo de personas. Pero a lo largo de este liderazgo van a haber problemas siempre. Pero si estamos confiados en el Señor siempre nos va a ayudar. Pasando al segundo tema, nosotros hablamos de Aarón. Aprendimos que Aarón era el hermano mayor de Moisés, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace un hermano mayor cuando el hermano menor está en conflictos, está en problemas? El hermano mayor siempre sale en defensa del hermano menor. Es así como Aarón toma este rol con Moisés y se transforma en el defensor. Cuando el pueblo atacaba a Moisés, Aarón siempre lo defendía. Así llegó a convertirse Aarón en un sacerdote. Pero Aarón tenía un defecto que al Señor no le agradaba, el cual era que él murmuraba a las espaldas. Entonces, con Aarón tenía este problema, y el Señor nos dice que nosotros no debemos hablar a espaldas de nadie, que no debemos dudar, apoyar en un principio y después hablar por las espaldas, decir que esto no va a funcionar o le empiezan, como decimos en buen chileno, a buscarle las 5 patas al gato, como se dice en buen chileno. Es por eso que con Aarón nosotros aprendimos de que debemos confiar en Dios ciegamente. También aprendimos que debemos prestarnos en las manos de Dios. Debemos tener sabiduría, debemos instruirnos en las cosas del Señor. También aprendimos que debemos ser hijos de Dios, sabios a Él. Debemos hacer su voluntad. Es así como nos hacemos sabios a Dios. Debemos seguir sus mandamientos, debemos seguir lo que el Señor nos ordena. En el tercer tema, el tercer domingo, nosotros aprendimos de Josué. Aprendimos, ¿no es cierto?, que Josué pertenecía a la tribu de Efraín, ¿no es cierto?, que su padre era Num, y que el verdadero nombre de Josué era Oseas, que significaba Jesús Salvador. Josué era un joven respetuoso, era un joven obediente, le gustaba estar siempre en las cosas de Dios. Es así como el Señor, por intermedio de Moisés, lo escoge para que Josué se convierta en el sucesor de Moisés cuando éste falleciera. Es así como ya después Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel. Él conforma un grupo de 12 espías para ir a investigar sobre la tierra que Dios le tenía prometida, la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Y ahí, en este acontecimiento, de los 12 espías que fueron, entre ellos iba Josué, 2 solamente pudieron ver a través de los ojos de la fe la tierra que Dios les tenía prometida, ya que la tierra donde habitaban ellos era una tierra que estaba por gigantes, decía que era una tierra habitada por gigantes. Entonces los demás espías decían que no podían habitar. ¿Cómo íbamos a habitar ahí si ya estaba poblado ese lugar? Pero solamente 2 vieron a través de los ojos de la fe,
y dijeron que será el lugar. Estos dos personajes fueron Josué y Caleb. Josué fue un hombre muy valiente, siempre confiando en el Dios Todopoderoso. Así es como debemos ser nosotros, valientes en las cosas del Señor. Debemos confiar en Dios, hacer las cosas de Dios, lo que el Señor nos ordena que hagamos. Debemos tener interés en las cosas del Señor, dejar muchas veces las cosas de lado, que nosotros le damos más importancia a otras cosas y no buscamos al Señor en nuestras vidas. Debemos orarle más al Señor, leer la palabra de Dios. Debemos, así como lo fue Josué, que él era un joven que le gustaba instruirse en las cosas de Dios. Pasando al cuarto y último tema, nos correspondió aprender de Gedeón, quizás un personaje muy poco conocido en la Biblia, pero que tuvo gran importancia en la historia que nos relata. Gedeón era un joven como usted y como yo, un joven que habitaba en el pueblo de Israel. En ese tiempo el pueblo de Israel era atacado por el pueblo madianita, el cual dice su palabra que los madianitas eran como una peste de langostas. Las langostas atacan todo y no dejan huella, no dejan rastro, destruyen todo. Así eran los madianitas con los israelitas, y los obligaron a estar habitando en cuevas. Es por eso que un día Dios escoge a Gedeón y se le aparece a Gedeón y le dice: tú me vas a librar al pueblo de Israel, de los madianitas. Y Gedeón dudó muchas veces, hasta que le pidió diferentes pruebas a Dios para creer de que Dios estaba con él. Es así como conformó un ejército. Ya una vez que creyó Gedeón, conformó un ejército. Al final fueron 300 soldados contra 120.000, que eran los madianitas. Pero el Señor tenía un propósito, y dice que al llegar la noche, los israelitas rodearon al pueblo de Madián, y en la noche dice que encendieron antorchas y hicieron sonar sus trompetas. Y los madianitas se asustaron, creyeron que eran muchos los que venían a atacarlos, y para no morir en guerra prefirieron atacarse entre ellos mismos. Es así como Gedeón logró la victoria a través de Dios. Con esto, mis hermanos niños, el Señor nos dice que cuando el Señor nos ordena algo, y si el Señor nos dice que Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros. No debemos poner en duda su palabra. Cuando el Señor nos dice que Él nos va a bendecir, es porque Él nos va a bendecir. Cuando el Señor nos dice que Él nos va a sanar, es porque Él nos va a sanar. No dudemos nunca de la palabra del Señor. Mis hermanos niños, hasta aquí la escuela dominical de este día domingo. Le doy gracias al Señor por esta lección, y ahora pasaremos a orar para que Él nos despida con su bendición. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta escuela dominical, por este repaso, Señor, que nos entrega, Señor, para que podamos recordarnos de estos personajes, Señor, de la importancia que tuvieron, Señor, en su pasar. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque
nos enseñas día a día y podemos, Señor, aprender de las cosas maravillosas de tu palabra, de tus misterios. Te pido, Señor, que este repaso haya llegado a cada niño, a cada niña, y a quien pueda estar viéndolo, Señor, de sus hogares, Señor, a través de las plataformas digitales, Señor, Facebook, YouTube. Bendito Dios, le pido que usted en su amor, en su misericordia, confirme esta escuela dominical. Bendito Dios, y que sea de gran bendición para cada uno de los que seamos partícipes de esta. Y le pedimos que usted nos despida con su bendición, que viene a través de tu Hijo amado, que es nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde y les bendiga, mis hermanos niños. Amén.